favor. Muy buenos días, señores jurados, profesor Hernán Ortiz, profesora Jenny Magali García y queridos compañeros. Hoy, 30 de mayo del presente año, se va a realizar la actividad final sobre el tema de capacitación de la asignatura de técnicas educativas en salud ocupacional. Con un porcentaje del 30% en la presentación personal, de un 70% en la calificación de la capacitación con los ítems necesarios de acuerdo al conocimiento del jurado. Cada capacitación cuenta con un tiempo máximo de 20 minutos, distribuidos así: 2 minutos de rompehielo, 10 minutos de capacitación, 5 minutos de las preguntas del jurado y 3 minutos de la entrega del plegable y de la evaluación, para un total de 5 grupos. Terminada la sustentación, se brindará una atención por parte de los estudiantes y finalizando la sustentación de capacitación, se brindará a los estudiantes la nota final. Entonces damos inicio con el primer grupo, que está conformado por las estudiantes Andy Juliana Galindo Gil y María Alejandra Vega Vázquez, quienes tienen el tema lavado de manos en comedor escolar de la institución educativa Margarita Pardo. Buenos días, querido jurado, trabajadores de la institución educativa Margarita Pardo. El día de hoy vamos a realizar una capacitación sobre el lavado correcto de las manos. Vamos a realizar una actividad para tener más energía. Todos nos colocamos de pie, por favor. Es una canción didáctica donde nos vamos a mover. Entonces, comenzamos. Bueno, empezamos. Todos nos acompañan con las palmas. La canción es El Pato. Entonces, dice así: el pato con una pata, el pato con las dos patas, el pato con las alitas, el pato con la colita, y ahora te toca a ti aquí. Sí, el pato con las dos patas, el pato con las alitas, el pato con la colita, y ahora te toca a ti. Con la cabeza. Ahora ¿quiere? El pato con una pata, el pato con las dos patas, el pato con las alitas, el pato con la colita, y ahora te toca a ti. El pato con una pata, el pato con las dos patas, el pato con las alitas, el pato con la colita, y ahora te toca a ti. Bueno, ahora sí, pues mi grupo está conformado por Alejandra Vega Vázquez y pues Juliana Galindo. Vamos a iniciar con una pequeña introducción, que el lavado de manos el lavado de manos en un comedor escolar es sumamente importante, ya que ayuda a la prevención de microorganismos e infecciones que son transmitidas por los alimentos que se preparan. Nosotros realizamos este plan de acción con el fin de orientar a las personas que trabajan en la cocina para que realicen el lavado adecuado, correcto, debido a su labor, y también para prevenir la propagación de gérmenes y de infecciones. El lavado de manos ¿qué es? Es una frotación vigorosa de las manos, previamente enjabonadas, con un enjuague con abundante agua. Todo esto está con el fin de quitar la suciedad, las bacterias, la materia orgánica que reciben las manos, la flora transitoria, la flora residente, y todo pues con el fin de prevenir la transmisión de microorganismos que se presenten. ¿Cuándo se deben de lavar las manos? Se deben de lavar las manos antes de preparar los alimentos. Después, durante la preparación de alimentos, cuando se van a cambiar. Por ejemplo, si están cocinando el pollo y van a
cambiar a cocinar carne o a pelar un tomate, una cebolla, siempre se deben de lavar las manos. Después de ir al baño, siempre también igual con su jabón y aplicar una gel antibacterial. Después de vaciar la caneca de la basura, después de haber manipulado el dinero. Se debe de tener en cuenta que para un adecuado lavado de manos no se pueden tener las uñas largas, no se puede utilizar uñas artificiales, no se puede tener esmalte, no utilizar relojes, ni manillas, ni pulseras. Entonces eso es como los ítems que se tienen que tener en cuenta para un lavado de manos. El paso a paso que se debe realizar es el siguiente. Bueno, yo les voy a enseñar cómo es un correcto lavado de manos. Entonces suponemos que acá está el grifo, prendemos el grifo, siempre debemos tener las manos hacia arriba, metemos primero esta mano así, luego la otra, las mojamos, luego cogemos una pequeña cantidad de jabón, en este caso tenemos el antibacterial, frotamos las manos como para hacer espuma, luego dorso con dorso, así, luego dedo por dedo en las dos manos, luego uña por uña, limpiar uña por uña, luego frotar las uñas sobre la palma de las manos así, luego enjabonar el antebrazo, luego meter las manos bien y volver a enjuagar. Con la mano izquierda se coge una toalla sin ir a ensuciar la otra porque vienen indispensables de toallas. Secamos de arriba hacia abajo y con esta mano cerramos el grifo con la toalla y botamos a la basura. Entonces podemos pasar a los compañeros, a los trabajadores, para ver si les quedó correctamente el lavado de manos. Bueno, entonces abrimos el grifo, metemos las manos y lavamos de esta manera. Aplicamos una cantidad suficiente de jabón. Hacemos este procedimiento. Luego dorso con dorso, la mano derecha con la mano izquierda y viceversa. Luego dedo por dedo en cada mano. Luego uña por uña. Volvemos a hacer este procedimiento con las uñas en la palma de la mano y lavamos la muñeca de esta manera. Enjuagamos las manos, cogemos la toalla, secamos de arriba hacia abajo y con la mano izquierda cerramos el grifo de la llave y botamos. Bueno, unas recomendaciones que les damos a los trabajadores es que, pues como el comedor no cuenta con, digamos, con el suficiente patrocinio de la gobernación ni de la institución, entonces financiero, porque no tenemos un lugar donde podamos hacer todo ese procedimiento para el buen lavado de las manos. Entonces, como mantener la continuidad en el tiempo para que podamos ejecutar bien el lavado de
También pues educarlos con los tipos de actividades que puedan ocasionar una contaminación, así como las ventajas para la higiene en las manos. Muchas gracias por su atención. Así nomás. Bueno, niños, entonces, varias cositas. Le doy por la presentación. Vamos a revisar algunas cositas. Listo, bueno. Entonces, ustedes conocen el sitio donde fueron a hacer la intervención? ¿Cuántas personitas trabajan allá? 3 personas. 3 personas. En el área de la cocina. Sí, estamos en esa área de cocina. Entonces son 3 personitas a las que vamos a llegar, ¿no es cierto? Es importante en este tipo de actividades conocer o hacer una caracterización sociodemográfica de nuestros trabajadores o de las personitas a las que les vamos a realizar este tipo de actividades y capacitaciones. ¿Por qué? Porque se maneja mucho el lenguaje técnico, ¿cierto? Muchas palabras técnicas, mucha literatura de una manera muy puntual, muy técnica que ellos de pronto no conocen. Entonces, eso es importante. Sencillo, el nivel de escolaridad, de formación, hasta el curso, ya el nivel de escribir, puede ser una tontería, pero es importante a la hora de una capacitación que saben leer o escribir. ¿Por qué? Por ejemplo, ustedes traen un apoyo visual. Ellos pueden entender más con gráficos que con el texto, ¿cierto? Si no saben leer y escribir, estamos perdiendo el esfuerzo de haber preparado eso y el tiempo que le estamos exponiendo, ¿listo? Entonces es importante, pues como para todos los grupos. Entonces, en ese orden de ideas, ustedes tienen o muchos términos: flora transitoria y residente. ¿A qué se refiere eso? La flora transitoria son los microorganismos que habitualmente mantienen en las manos. Y la flora residente es la que mantiene habitualmente en las manos. Y la transitoria es la que no mantiene permanente, pero son muy fáciles de pasar a otra persona. Listo, vale. Pasen a la de los cuandos, por favor. ¿Cuándo lavarse las manos? Ahí tenemos 7, 2, 4, 6, 7 cuandos. Listo, ustedes los dijeron y listo. Pero a lo mismo, antes de preparar los alimentos, ¿por qué? La idea es que cuando podamos exponer y desglosar cada uno de esos. ¿Por qué después de manipular el dinero, por ejemplo? ¿Por qué es importante lavarse las manos después de manipular el dinero? Porque el dinero es algo que pasa por muchas manos, por muchas personas. Entonces, las manos ya tienen microorganismos, entonces puede afectar directamente los alimentos. ¿Por qué lavarse las manos después de haber manipulado carne o pollo crudo? Porque de igual manera la carne cruda, el pollo crudo, un alimento crudo contrae microorganismos que pues no, sí, igual de una forma directa o indirecta van a afectar la salud. Entonces siempre se debe como mantener la higiene de lavar siempre las manos. ¿Y la diferencia entre lavárselas después del pollo crudo y después del dinero, cuál sería? La diferencia, pues es, o sea, en el dinero van a haber más bacterias, más microorganismos, ya que ese dinero pasa por muchas manos. En cambio, ya pues en el alimento es algo que está alrededor de uno. Es lo mismo porque el pollo y la carne van manipulados también por mucha gente, a veces más el proceso, porque ellos vienen de criaderos, vienen de muchos lados, entonces, y el dinero igual, pasa de mano en mano. Bueno, y que haya más microorganismos en una de esas dos significa que haya más exposición al riesgo. Sí, claro, porque nos podemos contaminar, enfermar. Pueden transmitir uno por medio del alimento que se está preparando. Ustedes mencionan el ejercicio de lavado de manos, listo. ¿Cómo es la disposición final de las toallas? ¿Cómo? La disposición final de ese residuo de las toallas, ¿cómo
no contaminan tanto el ambiente, igual va a la basura. En esa exposición final, porque no sé la basura, ¿cuál sería el procedimiento para ese tipo de residuo específico? Colores de canecas, procedimientos, ¿cierto? O sea, la idea es que ese tipo de detallitos, o sea, que no nos quedemos solo en el tema, sino que anexemos cosas, ¿sí? Nosotros estamos en un área de salud pública, casi, ¿cierto? Como seguridad y salud del trabajo, tenemos una parte de salud pública, somos hijitos de salud pública. Entonces, para todos. Y les digo, la idea no es que se sientan atacados, ni corchados, ni nada, sino que empecemos a ampliar el horizonte de lo que estamos haciendo, ¿sí? Si nos dicen lavarse las manos, listo, entonces lavarnos las manos y ya. Pero hay un antes y hay un después. Y todo eso nosotros tenemos que cubrirlo, ¿cierto? Para bien o para mal, para eso nos estamos formando, ¿sí? Estamos desde una parte de riesgo biológico, de bioseguridad, entonces es importante que nosotros reconozcamos qué hacer antes, ¿sí? Que es lo ideal que nosotros estamos para poner y después, ¿sí? Cómo hacer ese seguimiento. Entonces, si ustedes vuelven a intervenir o vuelven a hacer eso, será importante y más que importante necesario que tengan claro la exposición final de los residuos, ¿cierto? Porque hasta ahí, hasta lavado de manos bien, pero y después, ¿sí? ¿Quién y cómo estamos controlando eso? Entonces, eso no es que lo hayan omitido, sino que pues no lo contemplaron, ¿cierto? Pero pues no hay lío, pero pues es necesario que de aquí en adelante empiecen a ver esa parte más global, ¿cierto? Que sea algo más integral. ¿Listo? Ustedes hicieron una acotación precisamente en ese orden de ideas, que no cuentan por recursos, por financiamiento de una estación de lavado de manos. Entonces, ¿será que si no tengo una estación de lavado de manos no puedo hacer un lavado de manos? Sí, sí se puede hacer. O sea, nosotros mismos debemos buscar el sitio donde podamos tener todas nuestras cosas, así no contemos con eso, sino diseñar como un lugar donde se pueda hacer el correcto lavado de las manos. O sea, si no contemos con eso, tienen o tienen que hacerlo. Exactamente, tal cual. Cada figura de curado les puede hablar desde su escuela, desde su experiencia, ¿cierto? Tú hablas de una palabra muy chévere que a mí me gusta, que en mi escuela, la de diseñar. Entonces, diseñar. Tratar el tema de movimientos repetitivos en arepas Doña Nancy. Buenos días, trabajadores y estimado jurado. Gracias. A continuación vamos a mostrarles a ustedes una capacitación de nosotros sobre el movimiento repetitivo. Pero antes vamos a hacer un rompehielo. Entonces, por favor, les pedimos que se pongan de pie un momentito. Entonces vamos a hacer una canción. Entonces marchando los puestos. Marchando. Vamos marchando. Compañía. Brazo extendido. Y marchando. Chuchua, 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 guagua. Chuchua, 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 guagua. Brazo extendido. Puño cerrado. Chuchua, 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 guagua. Chuchua, 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 guagua. Brazo extendido. Puño cerrado. Dedos hacia arriba. Chuchua, 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 guagua. Chuchua, 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 guagua. Listo. Muchas gracias. Bueno,
mi grupo está conformado. Mi grupo está conformado. Natalia Caídos Ochoa De Valencia Fonseca las personas de la gaviota Y Angela Rodríguez. ¿Y quién es Andrés Ávila? los compañeros de programa trabajamos allí. ¿Puedes pasar la diapositiva, por favor? Ahí perdido. Bueno, entonces, buenos días. Nosotros venimos a capacitar a un personal sobre los movimientos repetitivos. En este caso, pues, el puesto de Arepas Doña Nancy nos escogió a nosotros como capacitadores para venirles a informar sobre los movimientos repetitivos y pues las consecuencias que esto puede traer a corto, mediano y largo plazo. Entonces nosotros como capacitadores analizamos y observamos el puesto de trabajo para poder identificar la problemática más relevante. En este caso pues serían los movimientos repetitivos para venirlos a recomendar cómo poder mitigar esta problemática. Bueno, el análisis de trabajo, del puesto de trabajo, la metodología fue la observación. En él observamos que hay personas de 4 personas, en el cual 2 de ellas tienen la posibilidad de sufrir lesiones o enfermedades por movimientos repetitivos. Ellos trabajan de 5 de la mañana a 10 y de 3 de la tarde a 9 de la noche. ¿Qué pasa? Trabajan 10 horas, trabajan de lunes a sábado y eso lo que pasa es que aumenta las posibilidades de contraer lesiones y enfermedades laborales. El concepto de movimiento repetitivo nos dice que son traumas musculoesqueléticos que afectan partes como los músculos, los huesos, las articulaciones, los nervios, los cartílagos. Si esto se trabaja durante largos plazos de tiempo. Otro concepto que lo define es que si el trabajador al hacer la actividad no supera los 30 minutos al momento de la actividad, quiere decir que es un movimiento repetitivo. Me refiero a que si el trabajador durante la actividad que está haciendo, la actividad dura menos de 30 segundos, quiere decir que es un movimiento repetitivo. Y si el siguiente movimiento que está haciendo se vuelve a repetir, hace definición de eso. Entonces las situaciones, en este caso pues vamos a explicar cómo sería el procedimiento, cómo se realizaría el procedimiento al hacer las arepas y cuáles serían en este caso los movimientos repetitivos. Entonces pues lo primero, debe tener un tapabocas y el gorrito para que no caigan residuos ahí. Entonces, en primer lugar, se cogería la masa. Esta sería la posición de las manos. Al coger la masa, ellos por lo general hacen así un movimiento donde la presión que más se realiza es en la parte de las muñecas. Este procedimiento se hace más o menos de 6 a 8 veces hasta que la masa está bien blandita para poder realizar las arepas. Entonces, ese sería el movimiento repetitivo en este caso hasta que la masa esté bien suave. Después se realizaría un movimiento repetitivo que es con los dedos sacar cada porción de la masa. Se realizaría palma con palma, un círculo, y después se aplanaría. Después de esto, los movimientos seguirían en los dedos, que es para darle forma a la arepa. En este caso, estos serían los movimientos repetitivos, donde más la lesión sería más que todo en las muñecas, porque se hace la fuerza al hacer este movimiento en la masa.
Bueno, eso sería un claro ejemplo de lo que yo estaba dando ahorita, de que el movimiento no supera los 30 segundos hacer una actividad diferente a la que está haciendo ahorita. Se repite y se repite y constantemente eso tiene una fatiga muscular, tiene molestias, y si esto es constantemente continuo, llega a provocar lesiones y enfermedades laborales que pueden llegar a provocar la incapacidad. Como medidas preventivas, tenemos primero la evaluación de los riesgos por los movimientos repetitivos que identificamos. Capacitar a los trabajadores acerca del riesgo al que están expuestos, que en este caso pues, son los movimientos repetitivos. Se recomienda también que los trabajadores tengan una postura adecuada, que utilicen también los elementos de protección individual adecuados para la elaboración de las arepas y que también tengan rotación en sus funciones. Las lesiones más comunes encontramos el síndrome del túnel carpiano, que es como una compresión en el nervio mediano que hace que la muñeca tenga una afección y no se pueda utilizar en la actividad. Esto provoca dolor, hormigueo y adormecimiento, y esto más adelante va afectando más a la persona que esté haciendo, por ejemplo, en el caso de la masa, puede provocar ese síndrome. Al momento de ejercer presión, está lastimando la parte de la muñeca, no se presión, y ese movimiento repetidamente puede provocar la lesión o la incapacidad. El otro es la tendinosinusitis, que es una inflamación de los tendones, en este caso pues, de los dedos, de las manos, de los nudillos. Al hacer las arepas, que cuando se hacen las arepas, esto pues, provoca esa inflamación. La tendinitis es lo mismo, pero afecta las articulaciones, provocando una mayor incapacidad si no se trata. Otra cosa es que para esto, las personas que hacen terapias, que hacen formas para curar, para mejorar, ellos han dicho que no se sienten satisfactorias porque al final esos problemas son tan graves que no les dejan hacer actividades que ellos realmente transcurren en su transcurso laboral. Bueno, las recomendaciones de los movimientos repetitivos del proceso de doña Nancy, primero que todo, pues evitar una sobrecarga que puede esto o tener esto tomar como unos descansos adecuados, por lo cual que la señora Nancy, como trabaja 10 horas, lo importante es que dice que se trabaja 8 horas. Para también tener una buena hidratación, alimentación al trabajador, o sea, a la Nancy. Bueno, entonces, una de las recomendaciones que nosotros como capacitadores podemos darle a nuestros trabajadores es realizar pausas activas. Entonces, en este caso, mi compañera va a ir explicando las pausas que se deben hacer. Entonces, vamos a escoger a 2 de nuestros trabajadores para que pasen con nosotros a realizar las pausas activas. Entonces, Silvia. Entonces, en primer lugar vamos a estirar los brazos. Vamos a estirar los brazos. Y entonces con esa palma hacia arriba. Cada pausa va a durar 10 segundos. Entonces así. Bien estirado y contamos 10 segundos. Con la mano contraria hacemos presión hacia atrás. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora la otra.
3, 4, 5, 6. Cambie de mano, profe. 9, 10. Ahora hacia abajo la palma de la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora con la mano izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora ponemos los brazos así. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Ahora hacemos movimientos con las muñecas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y por último, abre y cierra muñecas. Abrimos y cerramos por 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 y 10. listo. Muchas gracias. Entonces la idea de las pausas activas es para generar descansos después de una jornada larga de trabajo. Por lo general, cuando tenemos, por ejemplo, doña Nancy, al realizar estos movimientos repetitivos cuando está realizando la masa, ella yo creo que empieza a sentir como hormigueo o dolor en las muñecas. Entonces las pausas activas se generan para esto mismo, para que ella tenga estos descansos, haga estos ejercicios y poder continuar su labor mejor aún. Gracias. Bueno, bien. Cuando yo entré, el profesor Hernández estaba haciendo unas recomendaciones, alguna de ellas fue reiterativa en la intervención anterior, y en eso también vi que se comete de pronto parte del mismo error. Cuando ya tenemos la experiencia de lo que nos dicen nuestros compañeros, pues procuramos mejorar algunas cosas. Y alguna situación por el manejo del escenario, yo no sé si ustedes recuerdan, los que han tenido la oportunidad de hacer intervenciones conmigo en clase, que yo no soy muy partidario de que paren todos allá adentro, allá al frente, perdón, porque esto nos motiva a equivocarnos, esto nos motiva a que yo tengo el apoyo aquí a un lado, entonces yo me equivoco pero siga usted, o yo leo porque estamos todos. Entonces yo realmente no soy muy partidario de que se paren todos allá, sino que más bien a la medida que va a tener su oportunidad de intervención, se pare y el que está adelante pues se da la palabra. Creo que eso fue una de las cosas que pasó ahorita con el grupo anterior, que se amontonaron todos allá. Entonces es eso, ¿no? Cuando trabajamos en grupo, como grupo de asesores, procuremos manejar el escenario y no amontonarnos todos enfrente, porque eso motiva a que si me acordé de algo, entonces yo, caso de Andrés con la niña ¿cierto? Entonces es eso, ¿cierto? La otra situación es las interrupciones durante la intervención de cada uno de ustedes. Cuando mi niña estaba allí con Andrés haciendo la explicación de la masada valga la redundancia, como manipulan la masa, Santiago allá estaba como ansioso de quitarle quitarle el micrófono, y entonces como que hay que evitar esas cosas, ¿vale? Porque eso es como yo diciéndole, hey, cállese que voy a hablar yo. Entonces, ojo con eso, ¿bien? Dejarse interrumpir o llevarse a un lado por el escenario. Cuando Andrés quitó la mesa, la niña, ¿cómo se llama? Alejandra algo le dijo a mi niña 20 de julio y ahí algo. ¿Qué deje correr? Exacto, entonces ese tipo de interrupciones no pueden ser permitidas porque eso lo que hace es que yo estoy allí cuando lo que va a Santiago y alguien lo para allá, entonces yo miro para allá. Entonces de una vez perdí el año, me distraje, perdí el año. Y si yo miro para allá, entonces mira que ya está muy conectado, entonces ya distraje a la otra persona y se nos fue el hilo del conversatorio o lo que estemos manejando. Tanto para este grupo como para el grupo de Marucha y
Diego, algo positivo, pero que no se debe dar en más en un profesional de salud ocupacional, porque nosotros en nuestra profesión lo que hacemos es, una de las tareas es hablar con la gente, y no solamente de manera individual, sino de manera colectiva. Y fue muy acertado para el grupo anterior, que el texto más cortico se lo dieron a Diego, porque se conoce la debilidad que tiene Diego para el manejo del escenario y el hablar en público. En ese caso se lo dieron también a Andrés, un espacio de decir dos cosas, porque se conoce también la debilidad que tiene Andrés para hablar en público. Pero sumado a esto, no podemos, como profesionales o futuros profesionales, soportarnos en el temor que tenemos en hablar frente al público. Siempre tenemos que liberar esa frustración que tenemos. El baile que tiene cada uno, las únicas quietas eran las dos niñas. Santiago comenzó con una yo creí que era que se llama María porque comenzó a hacer así. Y se fue a desmayar este muchacho. Y Andrés estaba como bailando, no sé, como una chapeta, como estirar la pata, estirar la otra. Entonces, lógicamente estamos en un proceso de formación y la idea es recoger esas recomendaciones que se dan para que podamos fortalecer nuestro proceso profesional. Teniendo en cuenta que somos quienes llevamos información, quienes muchas veces capacitamos a nuestros trabajadores, y como les he dicho también en repetidas ocasiones, el personal de salud ocupacional en la organización es el de todo. Es el que asiste, es el que capacita, es el que lleva, es el que pone, es el que trae. Entonces toca estar preparados para eso. Pero el resto, bien por la presentación, en recomendación al texto, a la presentación, menos texto, un poco más de imágenes que nos lleven a la idea. ¿Listo? Muy bien. Bueno, muchachos, entonces, desde que se me da la idea, particularmente, bueno, fue pertinente y acertado eso, que quien menos tiene esa competencia de hablar al público, pues se exponga menos, ¿cierto? En el caso de ustedes, con ustedes creo que tuvimos el ejercicio de evaluación de los proyectos de investigación, ¿cierto? Hace un año. De allá acá, hemos ya visto esa evolución. Nota que la universidad está pasando por ustedes y que ustedes están pasando por la universidad. La idea es que de aquí cuando ustedes sustenten su proyecto de grado, si nos encontramos, ya todo esto esté pulido, ¿cierto? Entonces van bien y van avanzando. Falta, sí muchachos, ustedes van en cuarto, tranquilos que les quedan, la universidad todavía no se va a cerrar, pueden demorarse los años que quieran mientras se vayan a pulir. ¿Listo? Algo que me gustó mucho cuando hicieron el rompehielo, ¿cierto? Y tú dices, ay, profe, eso está bien, ¿cierto? Eso ustedes, no porque sea el profesor o porque sea el jurado, no los podemos tocar, no les vamos a decir nada. Esa parte me pareció muy acertada y muy pertinente, ¿cierto? Además, la forma en que lo hiciste. Una cosa es decir, bueno, haga, participe, y otra forma es el cómo se dice, ¿cierto? Entonces, la acción bien y la forma en que la hiciste estuvo bien, ¿cierto? Entonces, ojo con eso, muchachos. También en sus capacitaciones, si hay alguien que no participa, si se hace que si tiene tipo de sorderas, ¿cierto? Si ustedes saben cuál sordera les estoy hablando, que están grabando y después dicen que es que el profesor les enseña cosas. Entonces, eso está bien, muchachos, ¿sí? Que al que no esté, ¿sí? Como una exposición social, bueno, achantémoslo a ver si participa. Entonces, eso estuvo bien y se lo resalto, ¿vale? Haya sido espontáneo, planeado como haya sido, funcionó en el momento y está bien y para todos. ¿Listo? Ojo con los movimientos repetitivos. No me quedó el concepto claro para nada. ¿Sí? Se crearon y no lo aclararon para nada. Entonces, en ese sentido, ustedes no lo tienen claro. Y ojo con eso, muchachos. Si yo voy a exponer un tema, ¿sí? así yo no lo conozca, que no es el deber ser, pues si yo ya me voy a enfrentar a ese escenario, pues tengo que tener claro, ¿sí? qué es lo que voy a exponer para que me crean qué es lo que estoy exponiendo. ¿Sí? Ustedes, todos los grupos, han expuesto algo, lo han recitado, se lo han aprendido, pero no se creyeron el cuento. Entonces, eso se transmite. ¿Sí? Entonces, si a mí me transmiten esa inseguridad como trabajador, digo que los trabajadores son tremendamente complicados, ¿sí? Puede ser más llevadero incluso un gerente, una junta directiva que un trabajador. ¿Sí? Los trabajadores no le van a perdonar nada. El trabajador se da cuenta de todo. Si este man sabe, esta señorita no sabe, y empiezan ustedes a darles pie para que
les interrumpan, para que se vayan, para que les traten mal, para que sean groseros, para que sean odiosos, ¿cierto? Entonces, el tema tiene que quedar completamente claro de parte de ustedes. Aunque tú hablas de los movimientos repetitivos, hablas de 6 a 8 veces, ¿cierto? Pero si uno habla de un movimiento, tienes que enmarcarlo en un lapso específico, en un tiempo determinado. Entonces, de 6 a 8 veces, pues, yo la hago a las 7 de la mañana, a las 10 de la mañana, a las 2 de la tarde, pues no es movimiento repetitivo, porque yo lo hago solo una vez, ¿cierto? Entonces, tengo que ver cuántas veces en cuánto tiempo. Eso es lo que me determina si tengo un movimiento repetitivo. Lo mismo con las posturas prolongadas, ¿cierto? ¿Cuál es la condición para que una postura sea prolongada? Esa característica. Estos factores de riesgo ustedes ya lo debieron haber visto, lo van a reforzar cuando lleguen a su parte de ergonomía. Entonces, cuando tengo el 75% del tiempo en mi labor ocupado en una posición, en una tarea, ya puedo considerar que es una postura prolongada, ¿cierto? El 75%. Entonces hablaban de 8 o 10 horas, nosotros no podemos hacer nada con eso, ¿sí? Si la señora necesita trabajar 10 o 12 horas, pues ni modo, ¿sí? No le vamos a decir trabaje 8 horas, porque en esas 8 horas puede ser que no alcance su meta diaria. Con esas cosas, esas recomendaciones, pues hay que revisar qué tan pertinentes son. Como que ustedes estaban pasando por un... entonces en este sentido, ustedes pasaron por un curso de análisis de procesos, ¿cierto? Entonces, ojo que ustedes hablan de que es al hacer las arepas, y ojo que eso no se presenta al hacer las arepas. Cuando yo hablo de hacer la arepa, hablo de todo el proceso, ¿cierto? La masa, lo que tú hablas de los deditos, eso son tareas particulares, entonces en todo el proceso no se me está afectando o no estoy viendo la intervención en movimiento repetitivo. Tengo que ser específico en qué punto es donde se me está presentando, ¿cierto? Porque tengo que ser puntual en la intervención. Entonces tengo que reconocer, esa es otra cosa para todos. Si yo llego a una empresa, tengo que conocer todo lo que más pueda de esa empresa, ¿sí? Cuánto tiempo lleva, estudiar la empresa lo más detallada posible, ¿sí? Cuál es su cultura organizacional, qué tipo de trabajadores tengo, qué tipo de maquinaria tengo, ¿cierto? Porque tengo que llegar y sentirme como en casa. Entonces hay que conocer, si no la empresa, al menos algo muy cercano de la actividad particular. ¿Listo? Otros términos, sobrecarga de trabajo. ¿Qué es sobrecarga? ¿Qué es un descanso adecuado? O con esos términos. Eso de adecuado a mí no me gusta, porque es muy abierto y no dice nada, ¿cierto? ¿Qué es adecuado para mí? ¿Qué es adecuado para la señora? Entonces, no, eviten ese tipo de términos o de palabras que quedan tan ambiguas y tan abiertas. ¿Qué es adecuado? ¿Qué es prolongado? ¿Qué es una sobrecarga? ¿Cierto? Tienen que ser muy puntuales, porque adecuado es todo y es nada, ¿cierto? Entonces, ojo con ese tipo de detallitos y de terminología. Cuando hablamos de movimientos repetitivos, estamos hablando de un riesgo biomecánico y eso tiene una consideración de términos técnicos tremendamente detallados, ¿cierto? Ustedes no están en esa parte de ergonomía, pero eso no quiere decir que no hayamos escudriñado un poquito más en eso, ¿cierto? Una acotación que hizo el profe Rubén que me pareció muy, muy pertinente. Ustedes hablaron de 3 condiciones o de 3 afectaciones o patologías, ¿cierto? La señora, si yo tengo túnel del carpo y esa pausa activa, bueno, esa es otra cosa y eso sí es muy subjetivo. Para mí las pausas activas no funcionan y nunca han funcionado, ¿cierto? Pero es algo ya muy personal, ¿sí? De la experiencia que eso no puede ser que están mal dirigidas o que todavía no le hemos encontrado el chiste a lo que realmente es una pausa activa. Entonces, ustedes hablaban del túnel del carpo y cuál fue la actividad de la pausa activa, el trabajo en manos. Si tengo a alguien afectado al túnel del carpo, no me va a poder hacer eso jamás, ¿cierto? Ahora, si la señora me trabaja con manos y le va a poner a descansar a que siga moviendo las manos, pues no estoy haciendo nada, ¿cierto? Le estoy generando un traumatismo. Entonces, ojo con eso. Con esa pausa activa hay que revisar la actividad, la tarea y saber qué los voy a poner a hacer, ¿cierto? La actividad estaba muy chévere, yo no la hice por eso, porque pues, las manos me duelen, entonces yo no me voy a exponer a ese tipo de ejercicio, ¿cierto? Y un trabajador puede pensar exactamente lo mismo, ¿sí? ¿Es un pensamiento odioso? Sí. ¿Grosero? Tal vez. Lo van a encontrar todo el tiempo, ¿cierto? En personal masculino, femenino, que lleva un año, que lleva 20 años trabajando.
¿Listo? Entonces, ojo con esas recomendaciones que tienen que ser muy pertinentes a lo que estamos evaluando. ¿Listo, muchachos? Entonces, es eso. Gracias. Muchas gracias. Tú, ¿me puedes colaborar, por favor? Colócate de pie. Si quieres venir acá, está bien. Sí. Esta actividad consiste en que yo le voy a asignar a ella un objeto absurdo, entre comillas. Ella va a intentar vendérselo a ustedes con sus habilidades de marketing y ustedes decidirán que si lo compran o no lo compran, ¿vale? El primer artículo es un babero de elefante. Les vengo ofreciendo un babero extra grande para un elefante. Está hecho de un material muy resistente debido a la baba que el elefante tiene. Es de color rojo. Tiene un valor de 2.500 pesos. ¿A cómo? 2.500. Yo no se lo compro. Es reciclable. Escoja una persona de para que pase. ¿Sí? ¿Andrés? ¿Andrés? Va a vender una bocina de avión. Una bocina para. Bueno, principalmente les tengo lo último de la mejor tecnología que ha llegado a Colombia. Si tiene dolor de cabeza con su suegra, tiene la bocina. Por solo 500 pesos está la bocina. Por solo por hoy no más. Tiene que ofrecer productos. Si me lo compran, pues yo en un viaje de ida y regreso a Dubái. ¿Todo pago? Gracias. Gracias. Dice, ¿por qué se realiza este rompehielos? Como nos damos cuenta en las capacitaciones, tratamos de vender nuestro producto y nuestro conocimiento. A partir de eso se dice este rompehielos. Se tiene en cuenta que normalmente todo lo que planeamos a veces no va a salir como se planeó, a veces va a haber artilugios tanto altos como bajos. Lo que nos permite esta actividad es, como se podría decir, un poquito improvisar. Debido a eso nos permite tener mayor confianza hacia el producto que vayamos a vender o hacia el servicio que nosotros vayamos a vender. Después de esto comenzaremos con la capacitación. Bueno, para ninguno de ustedes trabajadores es un secreto de que el sentido de la escucha es parte importante de la comunicación. Nos acabamos de dar cuenta ahorita en la entidad europea que el comunicarse es parte importante de las relaciones entre trabajadores. Es por eso que nosotros hemos tomado la responsabilidad de capacitarlos a ustedes para que tengan un mejor cuidado del oído. Hemos escogido la empresa, lo hemos escogido a ustedes porque presentan, o sea, por medio de análisis y observación, hemos visto que presentan máquinas con constante ruido y hay unas alarmas cronometrizadas que suenan cada 15 y 3 minutos, que son bastante constantes y generan un ruido bastante alto. ¿Por qué es importante utilizar los elementos de protección individual para oídos? Teniendo en cuenta el documento del Manual de Prevención, Comunicación y Salud para el Oído de Nidia Cubillos, del Ministerio de Salud y Proyección Social, contamos que es importante debido a que el oído es una parte del cuerpo esencial para el equilibrio, para escuchar, para poder comunicar, tanto receptor como emisor. También es importante, ¿por qué?
Ahorita la mayoría de los trabajadores son jóvenes. No se va a notar mucho el daño ni el riesgo que se va a realizar ahorita. Lo importante es a unos años a futuros de que los trabajadores, aunque no sigan trabajando en la misma empresa, van a sufrir muchas enfermedades laborales, van a sufrir estrés laboral, van a sufrir muchos daños a futuro. Entonces, por tal motivo se utilizan estos elementos para disminuir o mitigar tal riesgo. Ahora, ¿cuáles son los elementos de protección individual para el oído? Los principales que se utilizan o no se utilizan en la empresa son los tres primeros que se encuentran arriba. ¿Por qué? Al ser más económicos y al no tener el recurso adecuado en la empresa, se utilizan estos, como son los moldeables y los premoldeados con cuerda. Los de abajo también se pueden utilizar debido a la actividad que se realiza en dicha empresa. Pero como son un costo siempre alto, la empresa no va a facilitar tales recursos para la implementación de esos elementos. Los usos adecuados de los elementos de protección individual para los oídos. Con la mano limpia, enrolle el tambor lo más delgado que usted pueda. Con la mano contraria, coge la oreja, levanta hasta donde usted más pueda e ingresa el tambor. Lo más fuerte que pueda, cuando pasa que está bien, tiene que estar 3/4 o dentro del oído. Bueno, esa era la explicación de los tapones que son no reutilizables, los que son desechables, y en los que son ya reutilizables, que son los de silicona. Ellos simplemente es casi el mismo proceso, solo que debe tomar el tapón de la parte más ancha, de la parte de abajo donde va la cuerda, hace el mismo movimiento, levanta el brazo sobre la cabeza al sentido contrario y alzar la oreja a las alturas posibles y introduce el tapón sin tampoco dejarlo por tan adentro porque pues puede perjudicar al trabajador. Y pues en la imagen mostramos cómo se debe utilizar, cómo queda bien puesto y cómo no debe quedar bien puesto. Ahorita pues aquí tenemos los dos tipos de elementos de protección, nos vamos a ir rotando estos dos y también se va a pedir la ayuda de dos participantes, o sea, dos trabajadores que pasen un momentico al frente para realizar una actividad. ¿Okay? Bueno, en la siguiente actividad vamos a mostrar cómo es la reacción del trabajador que tiene el elemento de protección individual auditivo puesto a un ruido como ese que se presenta en la empresa y cuando no lo tiene puesto. Pues como le indican los capacitadores, primero debemos limpiar las manos. Estos son los utensilios. ¿Era por esta base atrás? ¿Sí? Entonces, con la mano. Un poco tarde. Por lo que logro entender el ejercicio es que ustedes nos tratan de, en este momento de capacitar a los trabajadores, ¿cierto? Entonces, yo me voy a quitar el rol de jurado y quiero ser el gerente de la empresa. Y ustedes están capacitando a mi personal. ¿Cómo yo puedo establecer de que el ruido que se percibe en la organización es perjudicial para la salud de mis trabajadores y que puede generar una discapacidad neurosensorial en ellos? Listo, se puede de dos formas. Uno, diciendo cómo está el estado tanto mental como físico de los trabajadores, esa es la primera parte. En la segunda parte, ya decirlo más a fondo y aplicar una prueba con sonómetro
para verificar los decibeles y los distintos riesgos que se pueden encontrar según la tabla de riesgos y las enfermedades laborales que se pueden encontrar. Entonces ya serían estas dos opciones que podrían utilizar. Ok, en mi empresa... Replay Volley. Bueno, entonces yo tengo una máquina aquí en la organización que es la que me genera energía eléctrica. Como saben, en el sector se va regularmente la luz y cada vez que yo prendo este aparato, la ARL me hizo un estudio y me hizo una medición y me dice que eso me está ahorrando 120 decibeles. ¿Cómo sé yo que cuál sé yo de estos protectores auditivos que ustedes me presentan? ¿Cuál puedo utilizar o si los puedo combinar? Los protectores auditivos se pueden combinar. ¿Cómo los combinaría? Generando rotación. Igual su efectividad es la misma. Entonces, ya si pasamos a un mayor presupuesto, en donde tomamos los otros elementos de protección auditivos que vimos en la parte de abajo, ya serían más costosos, generarían más comodidad, por decirlo así, pero por cuestiones de presupuesto de la empresa que nosotros capacitamos, usaríamos los desechables y los reutilizables, pero la efectividad de esos dos serían los mismos. O sea, yo podría utilizar cualquiera de los que usted me manifiesta en el folleto para poder mitigar un poquitico la sensación de ruido de mi trabajador que está expuesto a 120 decibeles. ¿Sí? Ok. También tengamos en cuenta de que la empresa que se trata es una empresa de servicios. Tiene muchos clientes, tanto niños, adultos, adultos mayores y todo. Tengamos en cuenta la presentación también del trabajador. Si el trabajador se ve con unos protectores auditivos a atender a un cliente, tanto visualmente no se va a ver bien para el cliente. Entonces, por eso se da como recomendación utilizar los que dan una presentación agradable y que sean así de su fácil uso. O sea que mi trabajador debe permanecer con los protectores auditivos puestos siempre, así sea atendiendo al cliente. Sí, o sea, con los mismos. O sea, son buenos para el ruido, pero también para la presentación personal. Gracias. Bueno, entonces, como se hablaba en la introducción sobre algo que me parece pertinente e importante, que ustedes lo tengan claro y como salubristas lo tengamos claro y como capacitadores o facilitadores lo tengamos claro, que es el tema de la improvisación. ¿Sí? Improvisación en qué sentido: si se va la luz, si no encuentro el recurso, si me cambian la sala, si me cambian el espacio, ¿sí? Si estoy en campo donde no tengo acceso a internet. Entonces eso es bueno, pero no es bueno decírselo a los trabajadores, ¿cierto? Ellos no lo van a saber, no tienen por qué saberlo, ¿sí? Si nosotros improvisamos es cuestión de nosotros, ¿vale? O con cositas técnicas, muchachos, que son detalles mínimos pero que pueden cobrarnos o que de hecho nos van a cobrar. Como se hablaba del sentido de la escucha, ¿sí? Técnicamente eso no es correcto. Entonces son detallitos para que todos vayan afinando, ¿cierto? Ese no es el sentido técnico ni anatómico ni correcto de nombrarlo, ¿listo? Pero son cosas que se van a ir ajustando. Ustedes hablaban, ustedes dijeron que ustedes escogieron a los trabajadores para hacerle la capacitación, ¿cierto? Eso tampoco se dice, ¿sí? Nosotros no escogemos un grupo. Si fuera por eso, pues estaríamos tapados en plata escogiendo empresas y dando capacitaciones. Quien nos escoge es la empresa, ¿cierto? El gerente, la junta directiva, bueno, ellos son los que nos escogen a nosotros para capacitarnos. Vamos a saltar acá otras mis anotaciones en ese punto. Como es la empresa la que nos escoge a nosotros, ¿cierto? Por buenos, por prácticos, por lo que sea. Yo, en el mismo papel del profe Rubén, siendo el gerente, pues yo no los escogería a ustedes, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ustedes están hablando, ustedes hablaron acá en la última lámina, ustedes hablaron de los costos y los precios. Dicen, no, es que la empresa no les va a dar esto, es que esto por costos la empresa no se los va a dar. Ojo con eso, muchachos. Eso los trabajadores lo pueden saber, nosotros lo sabemos, el gerente lo sabe, ¿sí? Pero eso no hay que hacerlo nunca, porque como gerente, y más si está el gerente presente, ¿cierto? Entonces,
y ya puede ser que mis trabajadores me armen sindicato y ya no me vuelvan a trabajar, ¿cierto? Entonces nosotros estamos cuidando y promocionando la salud de los trabajadores, pero también cuidándole la producción y la plática a los gerentes, ¿sí? Nosotros estamos en esas dos vías, así la gente a veces no lo quiere ver. Entonces, ojo con esos temas de costos, para nosotros eso es transparente, ¿sí? Si vale mucho, poquito, si no vale, si es regalado, si les cuesta, eso ellos no tienen por qué saberlo. Nosotros lo conocemos, pero hay que evitar decir esas cosas, ni siquiera prevenir, hay que quitarlo de raíz y no decir nada de eso. No hay que hablar de costos. Listo, ojo con el ejercicio que su merced hizo frente a la ubicación de los tapaoídos. Ojo con eso, muchachos, ustedes y para todos. Tienen un escenario bastante amplio, ¿sí? Mientras él hacía la explicación, su merced se quedó ahí y el compañerito que está ahí de primeras a mí me tapó y yo no vi lo que su merced hizo, ¿cierto? Entonces, no se queden estáticos, no compren el sitio, no compren el pedacito, muévanse un poquito más, sean más amables con ustedes mismos, con el público, eso no aburre tanto. Entonces, ahí su merced se quedó estático y ahí quedó. Entonces, a mí, ¿sí? Pues les digo, cada uno habla como le va en el baile, ¿sí? Entonces, para mí, la visual ahí se me perdió, ¿sí? Entonces, para que tengan eso en cuenta, de moverse más, de ser más, de jugar más con los escenarios que tengan. ¿Listo? Es importante que les digan a sus trabajadores por qué son desechables estos protectores normativos. ¿Por qué son desechables esos de espuma? ¿Por qué son desechables? Pues esos son desechables ya que al ser moldeables ellos se ajustan directamente a la forma del oído que tenga la persona. Y ellos al finalizar el día, ellos no se pueden lavar como lo son los reutilizables. Entonces ellos ya quedan con la suciedad que deja el trabajador y pues no lo pueden reutilizar. Entonces ellos se van dañando y por eso se deben desechar. Lo mismo que el grupo pasado, si ustedes la tienen clara pero no lo hicieron en el ejercicio, no lo vendieron en su tiempo, en su oportunidad, no cuenta y no está, eso no les va a sumar, ¿sí? Otra cosa también técnica y mínima, muchachos, hablaban del ministerio por los nervios, por el afán de proyección social, ¿sí? Entonces una letra puede cambiarle el sentido a todo, ¿sí? Entonces es protección social. Ustedes fueron juiciosos y todos han sido juiciosos, aprendieron la teoría y todo eso. Ustedes hablaban de una bibliografía de Lidia Cubillos, ¿sí? Listo, está chévere y todo, pero es un trabajador. ¿Sí? O sea, para ellos, para uno como trabajador uno es práctico y bueno. ¿Qué me vienen a hacer? ¿Qué me vienen a vender? ¿Qué es lo que vienen a hacer? Entonces, ese tipo de detalles, omitirlos. Nosotros tenemos que conocerlos y estudiarlos, claro, porque es nuestro deber ser, pero exponérselos a ellos pues no es tan pertinente, ¿listo? Entonces, para todos, muchachos. Me preocupa el ejercicio que ustedes hicieron del aparatico ese, ¿sí? Se lo pusieron a los compañeros como una manera muy folclórica, digámoslo así, ¿cierto? Entonces, ese ruido, ¿cuánto ruido estaba produciendo ese aparatico? Estaba en lo mínimo, está como entre 70 y 80% del volumen que tiene. Pero en decibeles, o sea, no con los muchachos, no estamos hablando, nosotros no podemos hablar de porcentajes, más que es un lenguaje más técnico y el ruido nosotros lo medimos en decibeles, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos decibeles tenía ese aparatito? No, el dato claro no lo puedo dar exactamente. Listo, vale. Pero entonces, digamos, a lo que voy es a eso, muchachos. Ojo con esas cosas. El recurso muy chévere y muy bueno, ¿cierto? Pero ustedes tienen que venir preparados a ver cuánto, porque no sabemos el trabajador qué pase, si esté expuesto o no. Y fue, o sea, una forma muy plástica, así como muy chévere, muy folclórica de hacer el ejercicio, ¿sí? Entonces, si está el recurso, listo, bien, pero hay que usarlo de una manera más responsable, ¿cierto? No ponerlo así como tanto, ustedes saber exactamente a qué están exponiendo a los trabajadores, porque la idea no es que un trabajador mío salga lesionado de una capacitación, ¿cierto? Entonces, ojo con ese tipo de detalles. El recurso, muy chévere, la ejecución, no tan chévere. ¿Listo? En las recomendaciones, bueno, ustedes hablaban de una parte muy técnica, muy bonita, muy chévere, sobre el cuidado y la limpieza de los elementos.
Pero si no los tenemos a la mano, entonces, ¿qué ofrecemos nosotros? ¿Sí? Si no tenemos el alcohol en spray, ¿sí? Que eso ya es como muy gomelo, por decirlo así. Si no tenemos eso, entonces, ¿cómo más podemos ofrecer nosotros? En una parte operativa, en una estación petrolera, hidrocarburos, donde la gente no va a tener acceso a ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué solución o qué alternativas les vamos a enseñar nosotros para que hagan esa asepsia o ese uso adecuado de la limpieza, ¿cierto? Entonces, estamos nosotros acá, como les dije, hicieron un parlamento chévere, estructurado, lo que me dice una infografía, pero nos estamos limitando a eso, tenemos que pensar en otros espacios, ¿sí? El escenario que ustedes usaron, yo lo conozco y sé cuál es, pero si estamos en otro escenario que no sabemos cuál es, si no tenemos esas condiciones, ¿cierto? Entonces, a eso es a lo que vamos. Y en las recomendaciones, el último control que yo hago en seguridad en el trabajo, ¿cuál es? ¿Cuál es el último control que yo debo aplicar? Nosotros tenemos una escala, ¿cierto? De controles de primero eliminar el riesgo, si no lo puedo, entonces lo sustituyo, lo cambio, lo elimino, lo mitigo, ¿cierto? Si tengo un control de ingeniería, un control administrativo y por último, elementos de protección, ¿cierto? Entonces, dentro de las recomendaciones, eso ya va más para la parte de la gerencia. Entonces, las recomendaciones creo que debe haber un alcance, una propuesta efectiva, objetiva de qué hacer frente a un control de ingeniería. Si es más fácil a una máquina, una mampara, un reductor o algo que ponerlo a invertir en protectores auditivos cada nada, ¿cierto? Y la parte de exámenes médicos ocupacionales, ¿cierto? Eso sí es una parte interesante para la gerencia y para los trabajadores, ¿cierto? Entonces, es una recomendación en todos los vídeos. Listo, el resto pues, bien muchachos. Gracias. Y por quien les habla Ana María Selemí, que vamos a tratar higiene y manipulación de alimentos en la cafetería Dos Molinos del Centro Comercial Estación. Buenos días, trabajadores y señores jurados. La siguiente capacitación es para la higiene para la manipulación de alimentos de la cafetería Dos Molinos, que se encuentra ubicada en el Centro Comercial La Estación. Como saben, esta empresa tiene 3 sedes. Una sede se encuentra ubicada en el barrio La Pola, la otra se encuentra en el sector de comidas del Vergel y la tercera la tenemos en el Centro Comercial La Estación. Esta empresa cuenta con 9 empleados, 3 empleados en cada una de las sedes, por lo que quiere decir que como estamos trabajando con el del Centro Comercial La Estación, solamente estamos capacitando a 3 trabajadores como nos lo pide la gerente de la empresa. ¿Dónde se comiendo? Buenos días. Sí, bueno, vamos a hacer una pequeña actividad de rompehielo. Nos vamos a parar, nos vamos a estirar, nos vamos a desestresar. Bueno, la idea de la actividad es que yo voy a empezar contando una historia y la persona a la que yo escoja le va a ir cambiando el final. La idea es que al final la última persona que quede escogida termine con un final totalmente diferente. La historia es muy conocida. Entonces había una vez una niña a la que la llamaban Caperucita Roja. ¿Por qué la llamaban Caperucita Roja? Porque su abuelita le había tejido una caperuza de color rojo. Un día su mamá le dijo: Caperucita, ve a llevarle un canasto de frutas a tu abuelita que está enferma. Sigues tú. Entonces Caperucita, la mamá la mandó a que llevara una canasta de frutas a la abuela, pero Caperucita iba por el camino cuando se encontró un amigo. Entonces le dijo: Caperucita, vamos a ir a jugar un rato fútbol, y Caperucita se fue a jugar fútbol con el amigo. Y sigues tú. Después fueron a jugar fútbol, pero entonces estaba lloviendo y decidieron no jugar, y él tenía una familia que tenía una cosa de bolos, de jugar bolos. Entonces decidieron más bien irse a jugar bolos y sigue. Eso es el final. ¿El final? Sí. Entonces llegaron a la bolera.
llegaron a la bolera, pero Caperucita no sabía jugar. Entonces, como la bolera era muy pesada, se fracturó un dedo. Entonces, el amiguito de Caperucita la llevaron al hospital y llegó la familia, pues todos preocupados por la Caperucita. Muchas gracias a todos por participar, ya podemos tomar asiento. Por favor, antes de iniciar, les voy a pasar un formato para que por favor refirmen la asistencia de todos los participantes a esta capacitación. Aquel de antemano pedirles excusas, no a los acompañantes temporales. Estábamos hoy en presentaciones de trabajo de dirección de grado de estudiantes ya de 10º semestre. Entonces, nos disculpan. Pero aquí estamos en el cierre, que es también muy importante. No, eso no tiene nada que ver, tiene nada que ver. Llegó a pelo. Sí, pero... Bueno, iniciando vamos a empezar a definir, por favor, se define manipulador de alimentos a todo trabajador que tiene contacto directo con los alimentos. El cumplir con las normas de higiene para la manipulación de alimentos garantiza la seguridad de estos y evita enfermedades de origen alimentario. Por favor, debemos de tener en cuenta que el manipulador de alimentos tiene responsabilidad y obligaciones. La principal responsabilidad y obligación es proteger y respetar la salud de sus consumidores. En este caso, pues nuestros clientes que frecuentan la cafetería Dos Molinos, que se encuentra en el centro comercial Estación. Bueno, la técnica que se usa para la higiene y manipulación de alimentos es siempre para salvaguardar nuestros alimentos perecederos y no perecederos. ¿Esto qué quiere decir? Que evitemos la contaminación de algunos microorganismos y bacterias que se encuentran en el ambiente o que el trabajador directamente le pueda transmitir a estos. Andrés. ¿Puedo bajar la diapositiva? La siguiente. Bueno, aquí en la siguiente presentación tenemos nuestra cadena de contaminación alimentaria. La primera sería no tener un adecuado higiene en su lavado de manos, llegar directamente, y el segundo paso sería ya manipular los alimentos con nuestras manos contaminadas. El tercer paso sería ya pues tener unos alimentos contaminados. El cuarto paso sería pasar estos alimentos a nuestros consumidores, nuestros clientes, y como resultado vamos a tener personas intoxicadas que van a tener enfermedades de origen alimentario. Nuestras principales fuentes de contaminación, ¿cuáles serían? Pues en primer lugar, pues el manipulador que no tiene un adecuado higiene de manos. En segundo lugar, serían las malas condiciones en las que tenemos nuestra cafetería. De pronto las instalaciones están oxidadas o no se tienen óptimas condiciones para un buen manejo de alimentos. Por último, tenemos el no poder elaborar nuestros alimentos con el agua potable. Después de haber realizado una lista de chequeo, una revisión en nuestra cafetería, encontramos que los trabajadores sí cuentan con el carnet de manipulación de alimentos. Esto se debe de actualizar todos los años. ¿Por qué? Porque cada año se vence este carnet, entonces todos los años nuestros trabajadores, así sean nuevos o sean antiguos, deben de presentarnos el carnet de manipulación de alimentos actualizado. Las condiciones e instalaciones que se encuentran en nuestra cafetería son óptimas. Tenemos un buen sitio para lavado de manos y todo está distribuido por áreas, o sea, no se va a mezclar nada con nada. Bueno, por último, encontramos que para tener una buena higiene para la manipulación de alimentos debemos de tener cuidados en nuestra higiene personal y nuestro cuidado de la ropa. Para la higiene personal, entonces encontramos que las principales fuentes de contaminación de alimentos es la parte de la nariz, la boca y las manos. Entonces, ¿qué podemos encontrar? Pues en lo que es la parte de la boca y la nariz. Como saben, aquí en estas dos partes de nuestro cuerpo conviven muchas bacterias, muchos microorganismos, ya sea anaeróbicos o aeróbicos. ¿Esto qué quiere decir? Que ellos mismos se suplen de lo que nosotros alojamos en el cuerpo. Entonces, ¿qué cuidados se les recomienda
recomienda trabajador? Pues en primer lugar tenemos este tapabocas industrial que este tapabocas industrial es exclusivamente pues protege lo que es la parte de la nariz y la boca, que se pone de la siguiente manera, ¿sí? Este cuenta con unos tirantes que se van a ajustar en la oreja y tienen ¿cómo se llama? Un soporte que va directamente a la barbilla. Como pueden ver, este me está protegiendo mi fosa nasal y mi boca. ¿Qué hace esto? Que si yo estoy preparando mi alimento y estoy hablando porque de pronto hay muchos pedidos, diciéndole a la cajera, no, alístame tal pedido, pásame tal cosa, yo no voy que ningún fluido me caiga en el alimento, y si yo voy a tener contacto con el cliente, tampoco transmitirle este fluido a nuestro cliente. Así vamos a evitar la contaminación de alimentos. Bueno, les voy a explicar el paso a paso que se debe tener en cuenta para el lavado de manos. Entonces, abrimos el grifo, introducimos las manos de esta manera, que nos llegue más o menos hasta el antebrazo. Aplicamos el jabón, una suficiente cantidad. Refregamos de esta manera palma con palma. Luego la mano derecha con el dorso de la mano izquierda y viceversa. Luego cogemos dedo por dedo de esta manera en ambas manos, mano derecha y mano izquierda. Y luego, uña por uña, limpiamos bien, uña por uña en ambas manos. Luego volvemos a este procedimiento, la mano en esta posición en la palma de la mano y bajamos por la muñeca, igualmente con la otra, introducimos nuevamente las manos de esta manera, cogemos la toalla, secamos de arriba hacia abajo y nuevamente la otra mano y cerramos el grifo. Botamos la toalla en una caneca de color rojo. Como le acabo de mencionar mi compañera, esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque es que las manos son nuestro principal instrumento de trabajo. También sabemos que nuestras manos almacenan muchos microorganismos, muchas bacterias. Entre ellas tenemos la micrococos, que vive en toda nuestra mano, y esta que puede generarnos sudoración y mal olor en nuestras manos. Entonces, por eso es importante hacer un adecuado lavado de manos. ¿Qué se recomienda para nuestros trabajadores? Todo el tiempo lavarse las manos. Si de pronto se terminó el pedido, tú retiras tus guantes y vas a, no sé, a coger el celular, a entregar una factura, y inmediatamente entra otro pedido, por favor, inmediatamente lávense sus manos. Si van al baño y van a ingresar de nuevo a su zona de trabajo, lávense sus manos. Si tuvieron que recibir de pronto una mercancía y van a preparar algo, lavarse sus manos. Es importante resaltar que no solamente vamos a tener cuidado con nuestra boca y nuestra nariz, sino también con nuestras manos. A raíz de pronto el no lavado bien de manos se pueden presentar algunas enfermedades. Hay unos tipos de enfermedades de índole alimentario. Tenemos las microbianas, las virales y los parásitos. En las microbianas tenemos las bacterias como la salmonella o la Escherichia coli, que pueden presentar en el individuo síntomas como diarrea, dolor abdominal, náuseas. En las bacterianas tenemos, en las parasitarias, perdón, tenemos la toxoplasmosis, que se puede dar por heces de los gatos o por presencia de las carnes mal lavadas o las carnes que se dejan al aire libre, expuestas. Y por último, las virales, que son como la gastroenteritis, que es una inflamación de las membranas intestinales, puede presentar también cólicos, náuseas, dolor abdominal.
ahorita, como ya les había mencionado, tenemos pues la higiene personal y por último tenemos la ropa de trabajo. Es importante que aquí se enfatice muchísimo porque los trabajadores por flojera salen de su casa con el uniforme. O sea, acá debemos de ser honestos de que todos los trabajadores hacen lo mismo. No es recomendable. ¿Por qué? Porque es que mientras tú sales de tu trabajo, de tu casa, tú vas a llegar a tu trabajo, no sabes cuánta cantidad de bacterias, de microorganismos hay en el ambiente y que estos se pueden adherir a la ropa de trabajo. Entonces, si el jefe nos dice lleguemos 15 minutos de anticipación al horario habitual, no es porque él sea cansón y quiera que trabajemos tiempo extra, es porque él sabe que debemos de gastar los 15 minutos poniéndonos el uniforme. Por eso es que se debe vestirse en el puesto de trabajo. Si tiene que ir a hacer una vuelta, le dieron un tiempo de hora de almuerzo, X o Y circunstancia, quítese su uniforme y salga con su ropa de trabajo. Aquí a todos se les recomienda que su uniforme se lave con agua tibia. Es importante dejarlo en remojo con su detergente habitual, refregarlo bien, jugarlo lo suficiente, dejarlo secar al aire, que este quede totalmente seco, no llevar el uniforme húmedo a su zona de trabajo. Es importante también que tengan en cuenta que una persona que manipula alimentos no puede tener anillos, ni manillas, ni relojes puestos. La idea es que antes de empezar su trabajo se los retire para proteger así la salud del consumidor final. Bueno, los empaques y las etiquetas para el sistema FIFO. ¿Qué es el sistema FIFO? Es un sistema que lo que permite es que lo que entra al almacén es lo primero que debe salir del inventario. Entonces, digamos que la carne con la que se va a preparar cierto alimento. Esta carne es el primer artículo que debe salir del inventario en un indeterminado tiempo. Como lo dijo mi compañera, este sistema se le hace como recomendación a la empresa porque no se evidenció muy claramente en el momento de hacer la lista de etiquetas. ¿Qué quiere decir esto? Como lo dijo mi compañera, hoy nos ingresó una carne. Esta carne, como ya saben, viene para porcionar. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Como se muestra en nuestra imagen, se va a hacer uso de unas etiquetas. Estas tienen diferentes tamaños. Para este caso estamos haciendo uso de la referencia 53 por 54 centímetros. Aquí se va a marcar el nombre del producto, la fecha de ingreso y su fecha de caducidad. Esta etiqueta se va a poner ya sea en una esquina o en el centro de nuestra bolsa Ziploc o bolsa con sello hermético, que es donde vamos a ingresar nuestro producto, que en este caso es la carne. Como sabemos, tenemos un refrigerador de tamaño normal, donde tenemos ubicado una canasta, donde está la sección de la carne. Aquí, lo que primero está, se debe revisar si el día de ayer ingresó una carne, pues es la que primero vamos a ubicar, y la de hoy la vamos a poner detrás de la que está ayer. ¿Para qué? Para que nuestro trabajador saque la que está primero y no vaya a hacer uso de la que ingresó el día de hoy, sino la del día de ayer. Porque como saben, estos son alimentos perecederos que tienen poco tiempo, pues, en condiciones óptimas para poder dar nuestro producto y que es el cliente que nos pida el pedido que es satisfecho. Bueno, esto fue todo por hoy. Espero les haya gustado la presentación, la capacitación. Vamos a hacer paso para que por favor nos califiquen la capacitación en estos formatos. Mi compañera va a hacer el favor de entregarse. Gracias. ¿Tú vas? Más que, bueno, muchas gracias, niñas. Esa empresa ha sido buena, la cuenta para todos los trabajos. Bueno, bien, recomendación. Primero,
no, cuando estamos manejando el escenario y tenemos el video en la ubicación que está acá, que es la parte de arriba, debemos de tratarlo entre ponernos entre el video y la pantalla porque generamos sombra. Entonces en ocasiones te hacías ahí como ocupar media pantalla y no dejar ver con claridad qué es lo que pasa. Términos como aquellos que dicen por último, lo dijiste 3 veces, cuando dicen por último yo voy a terminar por fin y sigue. ¿Ves? Entonces por último son términos que no se deben utilizar mucho. Ahora, cuando al finalizar tú decías, como dijo mi compañera, pues ella lo dijo, ¿para qué lo vas a repetir? Sería más bien retomando lo que dice mi compañera, pero si ya lo digo, ¿para qué lo vas a decir? Bien. Y bien por el manejo corporal que tienes, pero a comparación de mi compañera, en ocasiones parecía un soldado de guardia presidencial. Se paró ahí y, ¿cierto? Entonces, hay que dar movilidad al escenario para que podamos tener un manejo más asertivo. Solamente eso. Yo tengo una recomendación. Yo me presento para los que no hemos tenido la oportunidad de encontrarnos. He tenido la oportunidad de dictar esta materia como 3 o 4 veces ya. Preciso le estaba diciendo a la profesora Jenny que cuando hacemos una de los pasos que se dan cuando vamos a hacer la evaluación, es que la evaluación debe ser de tal forma que sea cuantitativa, no cualitativa. Porque yo como tabulo una cosita de estas cuando no hay unos números. Entonces, aquí está bien enfocado, creo que sí, pero aquí debe haber ido unos numeritos, de 1 a 5, donde 5 es excelente, donde 4 es bueno, donde 3 es regular, para no poderlo tabular. Porque esa es la idea de la capacitación, que cumplamos con el ciclo PHBA. Esa es como mi recomendación así. Muchas gracias. Bueno, muchachos, nosotros estamos trabajando desde seguridad y salud en el trabajo. El tema es manipulación de alimentos, ¿cierto? El tema o la definición y el concepto va muy definido hacia lo que nosotros hacemos como trabajadores hacia los clientes, ¿sí? Y en algún momento se perdió, se desligó un poquito lo que tenemos que hacer como los trabajadores. ¿Cuál es el cuidado que como trabajador debo tener? Mejor dicho, un autocuidado, ¿sí? Como cuando uno va a trabajar o va a diseñar un sistema de gestión para un colegio. Los chinos, los niños, los estudiantes, pues entre comillas no nos interesan, ¿cierto? Nos interesan son los profesores, que es la fuerza laboral que vamos a cuidar, ¿cierto? Lo mismo pasa en este tipo de establecimientos. Entonces creo que se perdió un poquito esa parte donde hacíamos recomendaciones frente al autocuidado de los trabajadores. Toda la parte de manipulación de alimentos hacia el exterior, hacia el cliente, la tenían clara, estaba bien definida, hicieron unas definiciones de conceptos claras que a un trabajador le pudo haber quedado clara, ¿cierto? ¿Qué es un manipulador de alimentos? ¿Qué es manipulación de alimentos? ¿Listo? Hasta ahí bien, pero el tema de ustedes era mucho más abierto que el primer grupo, que fue apenas higiene de manos, ¿cierto? Ustedes lo contemplaron ahí, pero el tema de ustedes era mucho más amplio. Sin embargo, en esa amplitud creo que se quedaron un poquito cortas frente al autocuidado frente al trabajador como tal, ¿cierto? Pues nosotros, nuestra población objetiva son los trabajadores. Que los clientes son importantes, claro, porque estamos hablando de bioseguridad, entonces va a jugar en las dos líneas, ¿cierto? Cliente, trabajador, trabajador, cliente. ¿Listo? Ojo con el uso de las palabras. Y puede ser, a veces es bueno usarlas, a veces no. ¿Sí? Depende del contexto, depende de la población, depende de los trabajadores, ¿cierto? Tú usaste un término cuando hiciste el ejercicio de lavado de manos de refregar, ¿sí? Nosotros lo entendemos y está bien, pero hay que tratar de usar o de usar ese tipo de palabritas, cosas que se van a ir ajustando. ¿Listo? Tú hablaste, tú decías y nos regañaste que es que nosotros somos flojos como trabajadores. Listo, parece chévere que se haga eso, pero lo mismo que ahorita la compañerita cuando me dijo a mí que participara y que me moviera, ¿sí? Está bien hacer el comentario, pero saberlo hacer, ¿cierto? Que el trabajador no se sienta atacado, sino más bien identificado y decir, oiga, sí,
Entonces, estuvo bien, ¿cierto? Pero pues hay que manejar el tono de la voz, tienes un tono de voz como más seguro, como más fuerte, entonces eso puede chocar. El mensaje estuvo bien dicho, el ejercicio estuvo bien hecho, pero el tono de la voz de pronto no te ayudaba. Entonces, tú tienes un tono de voz chévere para dirigir, para hablar, pues hay que minimizarlo, ¿sí? Al contrario de otros compañeros que tienes que explotarlo, que tienen que potenciarlo, tú tienes que bajarle un poquito, ¿listo? Porque estuvo bien ese ejercicio. Porque eso no le vamos a decir a un trabajador, es que usted es flojo, es que usted no hace caso, es que usted no hace nada, ¿cierto? Porque la capacitación se me va a caer y ya empezamos a chocar con ellos, ¿cierto? Pareció, bueno, pertinente lo que hablaba del uniforme, ¿cierto? Porque esos son temas de imagen, hasta una parte de riesgo público también la puedo ver involucrada cuando el trabajador sale allá. Personal de salud, si lo ve uno con las batas por todos lados, ¿cierto? Ahí no se les puede decir nada porque justamente son médicos y son los que nos cuidan, pero si uno va a revisar, son los que menos se cuidan. Ustedes tenían acceso a eso entonces, y para todos los grupos, ustedes tenían acceso a los establecimientos, a los negocios donde trabajaron. Procuren ubicar imágenes de esos sitios, ¿cierto? No una imagen tan gráfica, tan visual, porque necesitamos que los trabajadores se identifiquen en su sitio de trabajo y decir, oiga, vean, en esta área de cocina, en esta área de producción, mire la máquina tal, ¿cierto? Ahí es donde yo me veo reflejado como trabajador. No traer imágenes de internet, sino si tengo la posibilidad, listo, pues lo centro y al trabajador le digo, mire, usted está haciendo las cosas mal o puede mejorar en esta área, listo, entonces vamos con esos recursos o con esos apoyos gráficos, en lo posible que sea dentro de la misma organización, ¿listo? Gracias. Bueno, yo en términos generales haría dos apuntes frente a lo que alcancé a escuchar y frente al ejercicio que ustedes desarrollaron. En la salud ocupacional sucede algo muy curioso, porque no suele suceder, digamos que en las otras profesiones, y es que todo lo que nosotros hacemos debe estar documentado. Muchas gracias. Debe estar documentado. Primero, todo debe estar documentado. Y dos, todos esos procesos que se desarrollan al interior de las organizaciones deben de estar estandarizados. Entonces, para que todos lo tengan presente en trabajos a futuro. Cuando uno estandariza procesos, lo primero que uno tiene que hacer en ese ejercicio de estandarización es orientarse por lo que establece la norma. La norma de manera muy puntual nos dice cómo se tiene que desarrollar el lavado de manos. No es que yo me lo invente, no, es que existen unos estándares de higiene que aplican bajo este tipo de condiciones, bajo este tipo de circunstancias, que varían según las condiciones en las cuales se vaya a desarrollar la tarea. Entonces, un lavado de manos para aquellas personas que tienen un proceso de trabajo en un sector como el de la salud, ¿cierto? En una unidad de cuidados intensivos, pues varía de acuerdo a los que manipulan alimentos. O sea, este tipo de oficios tienen estandarizados ese tipo de procesos. Entonces yo diría, para el caso de la empresa Dos Molinos que manipulan alimentos, entonces, ¿cuál sería el estándar según la normatividad que nos dice de cómo se desarrolla el proceso? Lo mismo pasaría para su uniforme, ¿cierto? El tipo de mascarilla que van a utilizar, una cantidad de criterios que están directamente relacionados con el oficio. Entonces, a manera de sugerencia, yo los invito para que siempre cuando desarrollen este tipo de ejercicios nunca dejen por fuera la normatividad, nunca la dejen por fuera. Profundicen un poco más allí. ¿Por qué? Porque es que cuando ustedes lleguen a su campo laboral, Santiago no ha aprendido a escuchar. Ustedes lleguen a su campo laboral, ustedes van a tener que sustentar todo ese tipo de procesos. Van a tener que sustentar. Y lo ideal es que el ejercicio de sustentación lo hagan bajo los parámetros que establece la norma. Porque es que cuando usted le habla al gerente, en términos de que, mire que es muy chévere hacerlo, mire que es bueno,
quizás habrán gerentes que son receptivos al tema, pero otros no. Y el discurso cambia cuando yo le digo, eso hay que hacerlo porque es que está establecido en la norma. ¿Sí ven? Aquí el tema no es si quiere o no quiere. Ojo, porque si usted no lo hace, entonces vamos a dar sujetos a ¿qué? A sanciones. Y entonces cuando al gerente le toca en el bolsillo, pues ahí sí le duele, ¿cierto? Entonces nosotros, como en esa profesión tenemos una labor importantísima, no es cuidar el bolsillo al jefe, es digamos que salvaguardar los intereses de la organización, porque si la organización fracasa, pues nosotros nos quedamos también sin trabajo. O sea, hay que verlo de una manera muy integral, ¿cierto? Y también si nuestros compañeros o nosotros nos accidentamos, pues también la empresa se va a ver afectada y desde luego pues el trabajo. Entonces, nunca dejen eso por fuera, estandarización siempre de los procesos, hacer una revisión minuciosa de la normatividad y bajo lo que establece la norma, pues desarrollar un proceso de estos. Perfecto, pero bien. Muchas gracias. Buenos días, respetado jurado y trabajadores. Mi nombre es Daniela Fernanda Sánchez Quiroga. Estoy en el programa de Administración y Seguridad en Salud en el Trabajo. Voy a realizar una capacitación sobre los elementos de protección personal que deben ser utilizados en el salón de belleza. La capacitación al personal del trabajo del salón de belleza, esta capacitación la realizo con el propósito de mejorar los conocimientos y habilidades frente a cómo se deben utilizar los elementos de protección personal. La definición de elementos de protección personal o los EPP es cualquier equipo o dispositivo destinado para ser utilizado o sujetado por el personal del trabajo para protegerlo de varios riesgos o aumentar su seguridad y su salud en el trabajo. Las actividades en el salón de belleza se realizan prácticas capilares en donde se pueden presentar riesgos de transmisiones de enfermedades infecciosas. Las enfermedades infecciosas son por contacto a microorganismos, bacterias, virus, etc. En las actividades donde más se expone el trabajador son en el manejo de corte de cabello, arreglo de barba, marcación de contornos, cuando se elaboran mechones o iluminaciones, cuando se trabaja en el área de manicure o pedicure. Las enfermedades infecciosas, el trabajador al estar expuesto a diferentes tipos de personas no tiene ningún conocimiento de su situación de salud. Entonces, queda expuesto a contraer enfermedades tales como dermatitis de contacto, hongos, gripe y muchas veces conjuntivitis. Los elementos de protección personal que se deben utilizar en el salón de belleza como protección respiratoria, los protectores nasobucales. Son protectores faciales de material impermeable. Estos pueden durar el tiempo que sea mientras se mantengan limpios, que mantengan sin deformaciones. Si se llega a humedecer o algún tipo de salpicadura, se deben desechar. Personalmente, el trabajador los debe utilizar en cualquier tipo de actividad a realizar. Se deben utilizar de esta manera. Me lo voy a quitar mientras. Se deben utilizar las gafas. Personalmente son muy importantes en esa área de trabajo porque muchas veces los profesionales en el salón de belleza omiten utilizar las gafas porque les molesta o en otros casos pues por costumbre. Pero por ejemplo ellos manejan químicos, mezclas de químicos como peróxidos y decolorantes cuando van a decolorar cabello, y estos químicos hacen que sus vistas se puedan irritar y provocar una conjuntivitis porque los químicos son muy fuertes. Entonces se deben utilizar las gafas de seguridad certificadas, que pueden ser así, como estas,
se deben utilizar guantes en cualquier actividad a realizar. Pueden ser de látex. Si se van a utilizar los de látex, se recomienda que se maneje un par por cliente, ya que los de látex no se pueden reutilizar. Si van a utilizar de nitrilo, que son los más recomendables, ya que estos sí se pueden reutilizar porque se pueden lavar con gel desinfectante y pueden reutilizarse. Protegen la parte superior externa de la parte externa de las manos. Esto es como barrera biológica o química, según el procedimiento técnico que se vaya a realizar en el salón de belleza, que son, en este caso yo tengo los de nitrilo porque son, o sea, se utilizan porque se pueden reutilizar, los puedo enjuagar con gel desinfectante y además pues para los trabajadores para mayor economía, porque si va a utilizar los de látex, pues sería un par por cliente y esto, o sea, esto le generaría más gastos en su actividad económica. El uniforme antifluido, esto es un escudo protector que protege todo el cuerpo. Esto lo pueden identificar, lo tengo puesto. Generalmente se puede utilizar la camiseta puede ser 3/4 o manga larga. ¿Por qué puede ser 3/4 y no manga corta? Porque en la actividad como en el corte de cabello, el cabello que se corte, pues se puede alojar acá y se puede incrustar y se puede provocar algún tipo de infección o cortadora. Entonces es preferiblemente 3/4 o manga larga para evitar algún tipo de corte con el cabello que se está cortando. Debe ser antifluido por si algún tipo de fluido o químico cae, entonces pueda resbalar y no tenga ningún contacto con la piel de mi cuerpo. La sudadera también es antifluido. Los cuelleros no son solamente elementos de protección personal para el trabajador, sino también para el cliente. Estos se deben utilizar al cliente. Ellos van en la parte del cuello, por debajo de la capa. La capa es uno de los accesorios más comunes en el salón de belleza. Esto evita que el cliente tenga algún contacto con el cabello que se le está cortando o algún químico, para que así mismo cualquiera de estos resbale y no tenga contacto con el cliente y no lo vayamos a lesionar ni nada. Se debe utilizar zapato cerrado, personalmente en esta profesión, porque si se utiliza, o sea, se corta mucho cabello y el cabello pequeñito se empieza a caer al piso, es mejor que haya el zapato cerrado para que el cabello que se cortó o algún químico que se caiga resbale y no afecte la integridad o la salud del trabajador. Las recomendaciones serían pues que se deben utilizar los elementos de protección personal adecuados, saberlos utilizar en cualquier tipo de actividad y utilizarlos en general, porque esto protege que cualquier tipo de enfermedad, sea de contagio, de contacto o algún tipo de riesgo con los químicos, que caiga directamente al trabajador y lo lesione. Gracias por su atención. No, básicamente yo solo quisiera enfocarme, manifestar cuando iniciaste, se siente una inseguridad, al iniciar, y eso lógicamente cuando uno se va a expresar a alguien y uno empieza con esa inseguridad, lo primero que piensa que está sentado es: este no me va a hablar y no tiene ni conocimiento, no sabe ni qué es lo que me va a decir, o está más asustado que yo que estoy acá sentado. Entonces, es eso. Ya después se le dio un poco más de conocimiento del tema, entonces ya comenzó a acercarse un poco más, pero es eso. El timbre de voz sí es muy bajo y muy arrullador. Entonces, como una capacitación de solo contigo, más de uno queda bloqueado. ¿Vale? ¿Tú trabajas en esta empresa? No, mamá. Ah, ok. ¿Tienes la lista de cabello para que usted tiene? ¿Debe ser lo que se ve?
Tú has trabajado, la mayoría de tus trabajos han sido con el salón de belleza, ¿cierto? Entonces, tienes una ventaja y conoces el sitio, tu mamá, es que potenciar más que eso. Lo mismo que el profe. Tiene que dar más seguridad, lo mismo para todos, tiene que dar más empoderamiento del tema. ¿Sí? No exponerse, no decir no sé. Uno no solamente dice no sé con las palabras, ¿sí? Todo habla, el lenguaje del cuerpo habla, una actitud, una mirada, la forma de sentarse, ¿sí? Todo está hablando tanto para el expositor como para el que se está capacitando. ¿Listo? Vamos con el uso del micrófono. Tú estás solita, ¿cierto? Te enredaste mucho entre el micrófono y destapando cada uno de los elementos. Entonces, eso te estaba generando nerviosismo y empezaste a generar, a transmitirnos esa desconfianza. Entonces, en una de esas, cuando yo suelto el micrófono, hago lo que tengo que hacer, ¿cierto? No me pego tanto, no es tan bueno pegarse tanto a la regla ni a la estructura, porque si me está limitando y me está restando, no, tengo que gestionar, lo que hablaba el grupo de ruidos, improvisar. Si no necesito el micrófono, pues listo, lo suelto y entonces hago mi ejercicio bien, pero el micrófono me estaba limitando y fue un punto en contra cuando estabas haciendo la explicación. Entonces, ojo con eso también, muchachos. Si definitivamente me limita, pues yo no lo voy a usar, ¿cierto? Yo les decía al principio, no, pues el micrófono, ¿para qué? Porque el escenario no va para eso, ¿listo? O si aquí voy a ser más enfático en esto. Tú tienes eso, tienes acceso a eso, entonces debiste haber presentado imágenes del salón de belleza, ¿cierto? Foticos de las personitas que trabajan allá, ¿sí? Para todo lo mismo hay que contextualizar y situar a los trabajadores en su entorno, ¿sí? Una imagen bonita, una imagen de un modelo, pues no me va a llamar mucho la atención como decir, oiga, mire, en ese salón de belleza, en ese asiento, ¿cierto? En esa área de donde hace el manicure y el pedicure pasa esto, ¿cierto? Pero entonces ya lo tengo más identificado. Tú hablabas para todos, ojo con el uso de los elementos de protección individual. Tú hablas que los de látex son por cliente. Pero ¿qué pasa si se le rompe? Tiene que seguir usando con el cliente. Se deben desechar, sí. Entonces, son detallitos de domingo. Acá uno puede alzarse en el último minuto o caerse por detalles, ¿cierto? También depende del público que esté tan observador o tan receptivo esté. Entonces tú dices, y si estás centrada en eso, que tiene que ser un par de guantes de látex por cliente, pues resulta que se rompió. Entonces el trabajador dice, no, es que a mí la que me capacitó, la personita que me capacitó, que tenía que ser un par de guantes por cliente, se me rompió iniciando, entonces hasta que no termine, no me cambio los guantes, ¿cierto? Entonces ya va a quedar como con esa concepción, en caso utópico de que le hagan caso, ¿cierto? Entonces, a veces hay unos que son juiciosos y siguen todo al pie de la letra, entonces con un guante roto, ¿listo? Entonces es eso, muchas gracias. Yo sí tengo una condición para, porque tú no hablaste de la capacitación. Este es el examen final de ustedes, ¿verdad? Y dentro del proceso de técnicas educativas en la capacitación debe de haber una evaluación de la capacitación que tú haces. No de forma por ninguna parte. El que pasé al principio. Solamente el formato de evaluación que nos Nosotros también lo tenemos. No lo pasaron. No lo pasamos. Porque es que se supone que este es el cierre y que en la capacitación